Yo soy Javier Lafuente, nacido en la capital federal y venido a Córdoba a los 6 años. Viví casi toda mi vida en Córdoba y veraneé casi toda mi vida en Unquillo. Sobre todo hasta los 20 y pico de años, nos pasamos 4 meses del año que en Unquillo. Estudié ciencia económica, inglés, piano, francés. Trabajo desde los 17 años, en forma independiente al principio, y en el 83, fin del 82, principio del 83, empecé a militar en el radicalismo. Como un dato de mi vida curricular, digamos, en el radicalismo, he sido secretario del Comité Capital de la Juventud, vicepresidente y presidente de la Seccional Quinta, que es donde yo vivo. He sido 6 años y medio secretario electoral del Comité de la Provincia, he sido vicepresidente y presidente del Congreso Partidario, y ahora soy vicepresidente del Comité del Radicalismo de la provincia de Córdoba. Laureles extra partidarios pero políticos: fui miembro de la Comisión Directiva del Congreso Pedagógico Provincial, candidato a presidente del Congreso Pedagógico Nacional y perdí por un voto. He militado toda mi vida en el tema de los derechos humanos. He sido copresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y copresidente nacional de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, entre otros, junto con Alfonsín, Alfredo Bravo, la Meijide, entre otros. Y creo haber cumplido con lo que yo me propuse cuando era joven, que era que había que aprender y había que enseñar en política. El radicalismo actual está pasando por una crisis ideológica de no saber muy bien para qué estamos en política. Obviamente la antigua frase de que nosotros somos la causa de los desposeídos, lo difícil no es leer la frase, sino entender qué es un desposeído. Para mí el desposeído no es solamente el pobre, sino que aquel que tenía aspiraciones de poseer una vida digna, hoy anda con problemas para tener esa dignidad. El salario bajo, el problema que tenemos con la subocupación, el trabajo en negro, la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a su primer trabajo. Yo siento mucho que una persona no es digna porque reciba un dinero, sino porque se gana un dinero. Y creo que la cultura del esfuerzo se va perdiendo en Argentina. Quizás si uno pensara en Alem, quien es el que creó este partido, Alem fue una persona a la cual yo admiro mucho, pero fue una persona que nunca gobernó. Entonces, y el que no gobierna, lo difícil es, cuando uno está en un gobierno, es mantener sus principios. Hay una frase en el radicalismo que dice que se pierden 1000 gobiernos, pero que no se pierdan los principios. Y yo sostengo que se ganen 1000 gobiernos y que se mantengan esos principios. Estoy seguro si hay necesariamente que perder. Más ahora que el radicalismo en la provincia de Córdoba en una alianza con el Frente Cívico y el PRO, que hace obviamente que entremos en conflicto con los principios, sobre todo económicos, con respecto al tema del PRO. Pero por suerte, los partidos políticos, cuando hacen una alianza, lo que hacen es una plataforma. Cuando hacen la plataforma, ahí se tiene que plasmar lo que se va a hacer. Y en esa plataforma que se ha hecho en Córdoba no hay ningún principio del liberalismo ultranza. Además, nuestro partido en el tiempo tuvo vaivenes, digamos, no fue lo mismo el gobierno de Irigoyen que de Alvear. Y obviamente no fue lo mismo que el gobierno de Ilía. Si uno tiene que tomar un ejemplo de gobierno, yo me quedo obviamente con el de Ilía, que quizás no tuvo el respaldo de su partido necesario, y la debilidad que le fueron llevando a tener hizo que cayera un gobierno porque entraron unos policías a sacar al presidente y nadie defendió a Ilía.
pero él había planteado independencia económica, independencia política de los monopolios, y me parece que golpeó demasiados poderes y no tuvo el suficiente propio para defenderse. Me parece que eso es un poco, y además, bueno, si nosotros vemos el gobierno, lo más reciente, digamos, de la historia de la última democracia, digamos, después de la dictadura atroz que tuvimos hasta el 83, creo que Alfonsín se parece mucho más al gobierno de Ilía, y el hecho de haber metido preso a las juntas militares por los delitos de lesa humanidad le dan un valor que para mí, por más contradicciones que hayamos tenido después con la debencia de vida y el punto final, me da una sensación de haber elegido bien en el 83, que fue con la primera vez que yo voté. No así el gobierno de la Rúa, que además de débil fue dubitativo y no tuvo una línea de acción correcta, ni siquiera tuvo una línea de acción. Entonces eso nos lleva a pensar que el radicalismo, me parece que la gente percibe que es mucho más capaz de gobernar una ciudad o una provincia y tiene muchos problemas para gobernar la nación. Yo a Alfonsín lo respeto muchísimo. Yo nunca milité en el sector interno de Alfonsín, que en aquel momento era la Junta Coordinadora Nacional. Yo militaba en Línea Córdoba, del sector de Mestre, del sector de Ramón Bautista Mestre. Pero en la época yo trabajé en el Congreso Pedagógico, fueron 2 años y medio más o menos, trabajamos en el Congreso Pedagógico hasta que se hizo la Asamblea Nacional. Tuve la oportunidad de ir a una reunión en el Comité Nacional, donde estaba el ministro de Educación, había varios ministros y legisladores nacionales, y nos invitaron a 2 o 3 delegados de provincia, entre ellos yo. Entonces, bueno, fuimos, hablábamos, me peleé con Terraño, porque en aquella época nuestra posición era contraria a la política económica de Terraño. Y tuve la oportunidad de hablar unos minutos con Alfonsín. Lo que yo le quería recriminar a Alfonsín era la obediencia de vida, la ley de obediencia de vida. Porque yo estaba absolutamente en contra. Yo creo que los delitos de lesa humanidad uno no los puede cometer aún con riesgo de perder la vida. Él me contestó una cosa que me dejó con la boca tapada. Él se dio vuelta, metió la mano en la biblioteca, sacó la plataforma de 1983, donde decía que se aplicarán penas de acuerdo al rango y a la coacción que podría haber recibido un mando medio o bajo del ejército para cometer un delito. O sea, que si un sargento tenía que matar a alguien y si no lo hacía podía morir él entendía que eso era obediencia de vida, por lo tanto no era punible. Yo por supuesto estoy en contra de esa posición. Lo que me tapó la boca es porque si estaba en la plataforma y yo lo voté, yo no voté nada más que Alfonsín, yo voté a Alfonsín en la plataforma. Fue la única vez que pude hablar con él, porque en aquel momento la Junta Coordinadora hacía como un cerco alrededor de Alfonsín para mantenerlo, para cuidarlo, para mimarlo, que impedía que muchas veces tomara contacto directo con los militantes. Y bueno, yo en aquel momento era una autoridad media baja, digamos, del radicalismo, no tenía un poder suficiente como para pedir la audiencia y sentarme con él, pero yo lo respeto mucho. Creo que le dio a la República Argentina una historia que va a permitir que nos recuperemos después de tantos años de la dictadura y tantos muertos que tuvimos en la dictadura, tantos desaparecidos. Creo que fue un ejemplo de lo que es un presidente de la República, y como todo hombre tuvo muchos aciertos y también unos cuantos errores. Alfonsín decía siempre que hay que seguir a ideas, no a los hombres.
sobre todo porque las ideas son pétreas, quedan. Los hombres fallan naturalmente, no los políticos, los médicos fallan, fallan las amas de casa, se les quema la comida, falla el padre que no atiende bien a los hijos, los hombres fallan. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar el tema de la posible alianza de Juntos por Córdoba, nos planteaba todo el mundo el tema de defender las ideas. Y nos decían que había que hacer las bases de acción bases programáticas. Yo con la gente que trabajó en los equipos técnicos de Aguad, yo recolecté todos los informes de los técnicos, hice la base de acción programática que eran 2 páginas nada más. O sea, una hoja de los 2 lados, que hay que resumir, no es fácil. Nadie la leyó. Luego se hizo la plataforma, nadie la leyó. Y es un error. Es un error porque no solamente hay que leer la plataforma del partido de uno, sino hay que leer la plataforma de todos. Porque el que gane va a tener que cumplir lo que firmó. Y si no lo cumple, es la forma de decir que vaya, o estar en contra 4 años después. Si uno dice algo en la plataforma, nadie la lee y lo vota, después no hay derecho al pataleo. O sea que lo importante, me parece a mí que son 2 cosas. Una buena plataforma, y un político que uno le cree que lo va a cumplir. Si uno lee la plataforma de Menem, habría que pegarle a todos los que la votaron a esa plataforma. Pero de hecho, fue mucho peor lo que hizo que lo que tenía escrito. Entonces, cuando uno plantea, sí, porque cómo se va a juntar el radicalismo con el PRO, hay que leer la plataforma. No hay que verlo a Macri y a Aguad o a Macri y Sanz. No es esa, no es una alianza de hombres. Puede haber conveniencia de los hombres, pero la plataforma es la síntesis de lo que piensan hacer. Y eso es lo que uno vota, no vota otra cosa. La gente está obnubilada porque la misma publicidad de los partidos políticos es una publicidad sobre los hombres y no sobre las ideas. Y a veces cuando sale una idea parece ser que, y yo comparto lo que dice Aguad de bajar el 50% del peaje, pero la cuestión no es que uno baje el 50% del peaje para pagar menos peaje cuando se va de vacaciones, sino porque el transporte de mercadería va a pagar el 50% menos de transporte. Ahora, también hay que analizar por qué no tenemos trenes como la gente que van a hacer que se rompan mucho menos las autopistas y las rutas. Así que no es solamente el peaje. Como decía Ramón Bautista Mestre, dice que no se puede gobernar para un sector, ni siquiera alcanza a gobernar para el bien común. Hay que gobernar para todos, también para los malos. Entonces, lo que hay que ver es, cuando uno cobra un impuesto a las ganancias, no puede ser que pague impuesto a las ganancias un asalariado que no le alcanza para vivir. Pero hay que pagar impuestos a las ganancias, no tengan duda, porque el Estado, desde la óptica del radicalismo por lo menos, es el único que puede distribuir equitativamente la renta que recauda. Para eso hay que recaudar, y para eso sí hay que cobrarle impuestos a las ganancias a los que ganan mucho, pero no a los que ganan poco. A los que ganan poco es al revés, hay que dar educación gratuita, salud gratuita. Si no, no vamos a equilibrar nunca un país donde siguen creciendo los pobres y siguen cada vez más ricos los ricos. Excelente. En septiembre asumí como vicepresidente del Comité de la Provincia y yo creo que hemos superado los 17.000 kilómetros en auto. Subí en Facebook una cosita que yo, cuando estábamos en 15.500 kilómetros y que llegamos en línea directa a Yakarta, en el Asia. Calculo yo que para cuando termine voy a superar largamente los 20.000 kilómetros. Pero cuando yo era chica me enseñó un viejo concejal que teníamos en Córdoba,
dice que en política cuando te toca limpiar el piso, la única obligación que tenés es que esté el piso limpio. Entonces me tocó ser vicepresidente del comité de la provincia y decidí recorrer la provincia. Fuimos a muchísimos actos de asunción de autoridades partidarias, fuimos a actos de lanzamiento de candidatos a intendentes, a actos de cierre de intendentes, y ahora hemos empezado hace una semana, 10 días, a dar charlas sobre el correcto uso de la boleta única que se va a votar el 5 de julio. Y bueno, ya hemos recorrido todo el norte, la semana que viene hacemos el sur, ahora estamos haciendo el centro, no llegamos a todos lados, no hay forma. El otro día en el norte dimos 4 charlas en un mismo día y a veces ya no tengo edad para semejantes bailes, pero estamos haciendo todo lo que se puede. Esta mañana en Altagracia, y el lunes arrancamos de nuevo también dando charlas a Dios gracias en la capital, que no tiene que trasladarse menos en auto. Pero a mí me parece que un partido que se precia por su desarrollo territorial necesita de un comité provincial que camine el territorio y que tome contacto con la gente, no solamente para saber sus problemas, sino para escuchar las opiniones de lo que nosotros tenemos que cambiar, o lo que tenemos que hacer, o lo que quieren de este partido. Y la única forma es hacerlo en vivo, no por los medios ni por internet, y además porque siempre existe la posibilidad de hablar a solas cuando hay alguna crítica dura que recibir, y yo creo que el hombre mejora cuando sabe escuchar las críticas. Sí, yo de la primera parte de por qué los jóvenes me dan bolita, yo lo digo muy sencillo. Yo nunca doy un consejo sin que me lo pidan. Yo tengo clarísimo que la política es convencer y no vencer. Que el mejor mensaje es el ejemplo. Yo no sé quién para decirle a un joven lo que hay que hacer, porque hay muchos jóvenes que me han enseñado cosas a mí. Lo que yo sí tengo claro es que no se puede militar al puente. O sea, si uno no se forma en la militancia, no sirve nada. Termina siendo un puntero que junta voto para alguien. Hay que formarse, hay que estudiar en secundaria, hay que terminar la universidad, hay que tener un título. La política a algunos nos ha servido como medio de vida, como a mí, a otros no. Yo lo digo sin ningún tapujo, porque es donde me ha tocado trabajar. Yo he trabajado, no he sido ñoqui, yo me gano el sueldo, pero me lo gano el sueldo por ser político. Y a veces los chicos no llegan a esos lugares donde tenemos un desarrollo económico, el salario de la política. Entonces me parece que la mejor forma es decir, bueno, ¿para qué estamos en política? ¿Para qué sirve la política? La política sirve para no hacer cosas. La política sirve para cambiar la realidad. Y no es difícil cambiar la realidad, el problema es conocer la realidad, saber cuál es la realidad. Digamos que ahora hay técnicas y ciencias que nos ayudan a conocer la realidad, las estadísticas, las encuestas, te dan mucho más armas que antes, que era que había que salir a hablar con los pobres para ver qué comían. Ahora sabemos qué comen, cuánto ganan, dónde viven, sabemos. Pero la interpretación de los números es como leer los jeroglíficos, digamos. Cada uno lo entiende como le parece. Y ahí hacen los partidos políticos. Primero leer la realidad, después cómo cambiarla. También están las ideologías que dicen que yo, para mejorar el nivel de vida, hago esto o hago aquello. Y la definición de las distintas ideologías tiene que ver con que cambiemos la realidad para beneficiar a quién. Algunos a los pobres, otros a los ricos. Están los que conservan, que son los conservadores, y los que revolucionan, que son los revolucionarios. Y en medio estamos casi todos, con un poco de conservador y un poco de revolucionario.
Pero para saber quién es uno y lo que uno quiere, uno necesita tener conocimiento. Para eso hay que ir a la facu, hay que estudiar. Si un chico me dice a mí, yo quiero militar en política, digo, ¿dónde? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué año estás? ¿Y cuántas materias pruebas por año? Si vos militas en política y dejás de probar esa cantidad de materias, chao, no sirve para nada. Pues va a conseguir un conchavito en política y va a dejar la facu. Entonces ahí termina siendo un administrativo que no va a cambiar la realidad, si es lo que quieren hacer. Y están los que vienen a militar en política para conseguir un laburo. Eso a mí no me interesa. No quiere decir que lo desprecien, no. Cada uno sabe lo que hace de su vida y tiene la libertad absoluta para hacerlo. Pero lo que es seguro es que si uno quiere hacer política de verdad, debe estar formado y hay que tener bastante valentía para ligar los bollos, las trompadas, las zancadillas que vienen una detrás de otra. De personas que tienen más estudios que uno, más formación que uno y mucho más verba que uno, entonces por ahí uno pierde discusiones. Yo tuve la suerte de tener un maestro que es Quinto Corneluti, que era secretario de Alfredo Orgaz, que fue el primer presidente del bloque de diputados del 83, un ex cura que dejó de ser cura porque se enamoró de una mujer, y que me enseñó técnicas de análisis político que yo lo utilizo siempre, yo trato siempre de transmitir a los jóvenes para que analicen la política y vean lo difícil que es verla. Uno de ellos se llama las utopías posibles, que son, uno plantea, la pregunta es, ¿qué va a pasar en Argentina dentro de un año? Entonces uno escribe, dentro de un año va a pasar esto, vamos a tener otro presidente, otro gobernador, otro intendente, vamos a tener otra realidad, cuánto va a estar el dólar, nos alcanza para comer, va a haber una revolución o seguimos todo igual. Uno va a escribir lo que piensa. Después de escribir esa página, la guarda y la levanta un mes después. Entonces un mes después tienen que escribir de hoy hasta dentro de un año, mes por mes. ¿Qué es lo que pasa? Y uno dice, qué bárbaro, ¿cómo sé de política? Después lo lees al año y te morís de bronca porque no has acertado una. No acertaste una. Porque nadie acertó el corralito, nadie acertó las devaluaciones. Yo escribí en el momento que un poco más Ubaldini iba a ser presidente de la República y terminó como un triste diputado nacional. Todo el mundo creía que ganaba Cafiero y ganó Menem. Nadie podía pensar unos años antes que iba a ser presidente de la Rúa. Nadie. O que se iba a morir Kirchner, o que iba a ser reelecta Cristina. Hay muchas cosas que uno no sabe de la política, entonces no solamente hay que tener los principios firmes, sino saber que la práctica de la política no tiene un piso donde sentarse. Entonces las ideas tienen que estar claras para no hundirse en ese piso que está hablando. Una genialidad.